Damos inicio. La fuerza dentro de ti. A nadie le faltan fuerzas. Lo que a muchos les falta es voluntad. Ya lo dijo Víctor Hugo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos la fuerza. Lo que nos falta es la voluntad para poder trascender toda la problemática que tenemos. ¿Cuál es el objetivo de esta charla, de esta plática? Desarrollar la confianza y coraje para vencer y luchar hasta el final, aplicando las facultades que cada uno de nosotros tenemos para alcanzar nuestras metas. En este sentido, nos dice Marco Aurelio, sé fuerte como las rocas, que las olas del mar no dejan de golpear, pero se mantiene firme mientras que a sus pies, la espuma se agita y desaparece. Tenemos que ser resilientes. El dolor, todos tenemos éxito y dolor. Vamos a iniciar con el dolor. El dolor. El dolor nos han enseñado, lo menos yo soy del siglo pasado, y en el siglo pasado nos decían, los hombres no deben llorar. ¿Va? No deben llorar, pero también a las damas. Y entonces se nos crea la cultura del ocultamiento de nuestras emociones. En este caso, del dolor también se nos oculta la cuestión de el amor, el deseo. Calla, que no sepan cómo estás pensando, qué estás sintiendo. Y en ese sentido, la figura que estamos viendo se refiere a una situación que pasó donde estaba muriéndose, había dos gemelitos y uno de ellos se estaba muriendo y pues los médicos no sabían qué hacer y a una enfermera se le ocurre pasar a su hermanito junto de el hermanito enfermo. ¿Y qué creen que pasó? Le conectó su amor con toda la inocencia, estaban recién nacidos, pero ¿qué pasó? Que el calor que sintió del hermanito lo revivió y nadie se explicaba qué había sucedido. Yo creo que todos cruzamos por momentos dolorosos y en este caso vamos a enfocar un poquito sobre las lecciones que nos dan los dolores. Caramba, qué decepción del amigo, la amiga que nos dio la espalda cuando más lo necesitábamos. Qué problema cuando viene la enfermedad. Otro gran problema cuando alguien muy querido de la familia, amigos o vecinos o compañeros de trabajo llega a fallecer. ¿Qué pasa cuando el ser amado se aleja de nosotros, que nos decepciona la situación? Y entonces todos buscamos a veces que no se note ese dolor, sino que dar la mejor de nuestras sonrisas, ocultando en la oscuridad el sufrimiento, la decepción que tenemos, el abatimiento. Y eso lo único que hacemos es que como un germen vaya creciendo dentro de nosotros esa oscuridad que de alguna forma nos dan penas y nos duelen. Y que tenemos que ser claros. Dice un refrán por ahí, solamente el que carga el costal sabe lo que lleva dentro. Muchas veces alcanzamos a ver a otras personas, pero ¿cómo estás? Bien, aunque estén mal. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, aunque hubiera tenido problemas. ¿Cómo te fue con la familia, con los hijos? Bueno, pues bien, porque no decimos las partes oscuras que de alguna forma están dentro de nosotros y que siguen
dando tiempo al sufrimiento en esa oscuridad, con esas falsas sonrisas, distrayendo la mente con mil cosas para no fijarnos. Sin embargo, ahí está el problema. Tenemos el problema que nosotros mismos nos ocupamos de buscar que no se vea, pero en realidad esto, esto desaparece. No, permanece, permanece. Y mientras más permanezca, es como un germen que sigue creciendo a lo largo de nuestra vida, que nos sigue lacerando. Y te voy a decir una cosa, aquello que contra lo cual a veces estamos luchando, le estamos dando más vida. ¿Por qué? Porque está, y nosotros tratamos de quitar todo eso cuando en realidad lo único que hacemos es estar disfrazando aquello que tenemos. La intensidad de estos aspectos son muy variados. Es en todos los ámbitos, en el familiar, en el social, en la salud. Todos tenemos casos extremos que a veces, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? A veces perdemos hasta el ánimo por la vida. A veces quisiéramos ya no vivir. ¿Por qué? Por la decepción que nos puede causar. Hay que considerar que todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de sentir y actuar. Cada quien tiene una determinada dosis para soportar o no. Entonces, a alguien se le puede morir un cachorrito y para él es fatal. Para alguien que nada tiene que ver con el cachorrito, bueno, tanto por un perrito, por el familiar, pues si le hacía sufrir tanto o lo hacía sufrir, y mira nada más. Pues sí, pero es que cada quien tenemos formas de sentir, actuar, pensar y concebir el mundo. Podemos coincidir en muchas cosas, pero también es cierto que mucho de ello lo que nos hace es alejarnos un poquito de esa realidad, de admitir en este caso estamos hablando del dolor. Y entonces, cuando nosotros buscamos ocultar esto, lo único que hacemos es que dentro de nosotros siga viviendo con más intensidad este dolor, porque al tratarlo de ocultar, está creciendo. Y yo te invito a que en este desarrollo puedas tener la libertad, tener el coraje de enfrentarlo, tener eso, de poder externar. En este caso estamos hablando del dolor, pero también la alegría se mantiene dentro. Y mientras uno está aprisionando esas emociones, que convengamos que las emociones se han venido creando desde tiempos inmemorables, desde que la humanidad inició. Las emociones, ¿cómo vienen? Bueno, pues nuestro aparato actual está basado en la genética, en el ADN, todo ese historial que tenemos de cuando comenzó la humanidad a, a enfrentarse a la naturaleza. Caramba, ¿qué hacemos? Y entonces se fue acumulando esta sabiduría que nos llegó a hoy mediante dos situaciones. Cuando está un problema, o huimos o lo enfrentamos. O huimos porque pues es tan duro antiguamente pues enfrentarse a los fenómenos de la naturaleza que no se conocían mucho, a conocer, por ejemplo, el miedo a los animales más fuertes, a otras situaciones que tenía el hombre. Entonces, de ahí se comenzó a cultivar tanto el temor como el valor.
Y aquí es donde yo quiero hacer un paréntesis, porque es una cosa tan hermosa. Reconocer que tenemos problemas, reconocer que tenemos decepciones, que tenemos dolores, que tenemos tantas cosas que vienen acompañadas al ser humano. No es que no quiera, lo que pasa es que nos han acondicionado de que el hombre no debe llorar y la mujer tiene que resistir. Y bueno, pues entonces cállate, cállate, va. Y si vamos de visita, no pidas nada. O nos obligan a darle un beso a la señora o al señor, aunque te caiga mal. Vamos condicionando nuestro ser a una serie de condicionamientos. Uno de ellos, que es el que nos está tocando en este momento, es el temor, el miedo, la incertidumbre, la decepción, la enfermedad, el sentirse mal. ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? Sí, 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 todos decimos eso, porque es un condicionamiento. No, me siento un poco mal, con toda la claridad del mundo. Y bueno, nos dice Quinto Horacio Flaco, un poeta romano. El genio se descubre en la fortuna adversa, en la prosperidad se oculta. El genio se descubre en la fortuna adversa. ¿Cuáles son las situaciones que nosotros tenemos para remontar, para subir aquello que nos está perjudicando? ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son mis facultades, mis dones? Nos olvidamos de todo eso porque enfocamos más nuestro dolor en ocultarlo y estamos más en la causa de ocultar el dolor, de que nadie me vea, que nadie lo note, y no buscamos las herramientas que nosotros tenemos. El genio se descubre en la fortuna adversa. Por ahí dicen los grandes pensadores, la creatividad viene de la necesidad. Necesitamos comer, pues vamos a ver qué hacemos, vestirnos. Tenemos problemas económicos, la creatividad de qué voy a hacer. Y entonces viene el desarrollo de la confianza en uno mismo. Cuando tú tienes confianza, toda la adversidad va a pasar. Te dejo una pequeña tarea. Una de ellas es que cuando estés a solas, piensa en los problemas que has tenido y las soluciones que le has dado. Y te vas a maravillar. Otro filósofo griego decía, nunca te atemorices por algo que nunca ha llegado. Desde que nosotros comenzamos a tener uso de razón, nos preocupamos, y si pasa esto, y si pasa el otro, y si pasa aquello, y si me repruebo el examen, y si me dice no, y caramba, estamos nosotros entrampados en alrededor. Y vuelvo a repetir, porque a mí me parece que Carl Jung, discípulo de Freud, dice, quien busca afuera, sueña, quien busca adentro, despierta. Y hablaremos de una conciencia despierta. Regularmente estamos más atentos qué cosa es lo que pasa por allá afuera que en uno mismo. Y te lo voy a poner como un ejemplo muy sencillo. Cuando alguien se cae en la calle y hay lodo y todo eso, antes de ver si se lastimó, ¿qué tiene? Voltea a ver si lo estuvieron viendo. Caramba, estamos más atentos a lo de afuera que buscar la fortaleza dentro de uno mismo. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Pues sí, porque estamos más atentos hacia afuera, estamos más atentos en la oscuridad, en el problema, la decepción, en lugar de buscar las salidas. Y vean ustedes qué tiempo tenemos en eso. Vean ustedes en las relaciones que tenemos en la gran mayoría, en el restaurante,
hasta en los centros, perdón, de diversión. ¿Qué pasa? A ver, vean ustedes, hagan una estadística y van a ver qué, qué hay de verdad en todo ello. Caramba, la gente se pone a platicar de sus problemas sencillos, porque los fuertes no los dice. Por eso los grandes pensadores, eh, los que saben mucho, y esto es para ustedes que están ahorita en esta audiencia tan hermosa, gracias. Dice, platica la gente, platica de muchas cosas. Aguas, de lo que no platica, ahí está el problema. Porque estamos acostumbrados a, a quitar todo eso que de alguna forma nos perjudica o nos puede volver vulnerables y no queremos que nadie absolutamente sepa cuál es mi dolor. Lamentablemente yo he sido de esos porque fue la cultura que tuvimos. Tuvimos antecedentes con los abuelos, tatarabuelos, que estuvieron la revolución y todo, y nos enseñaron que no debe uno llorar, que no debe uno decir nada. O sea, somos invulnerables. No, la naturaleza nos ha dotado de alegría, de miedo, de tristeza, pero tenemos que saber cómo utilizarlos, cómo, cómo resolver esto. Acepta, acepta que puede uno estar llorando en base a una pena. Deja de preocuparte de todo eso que la gente a veces nos dice, no estés triste. Pues sí, pero no nos dice mayor cosa. Esto a veces puede funcionar o no, pero lo que es cierto, que te voy a decir, perdón, perdón, pero quien tiene la confianza en él remonta cualquier problema, cualquier problema. Eh, me, me toca ahorita ver que alguien que haya descubierto este tipo de cosas, al señor Henry Ford le decían que era imposible que hubiera un auto económico porque ya estaban los autos, pero solamente gente con mucho dinero los podía adquirir. Y entonces él dijo, pero es que la gente con menos recursos también. Y se le echó encima a toda la sociedad adinerada de aquel tiempo. No querían que fueran iguales. Pero él pensó en su sueño, confió en él, no es lo que decía la gente. Y la Ford sigue funcionando. Pero hay otro soñador que fue el señor que construyó la cuestión de Disneylandia, Disney. El señor Disney viene de Europa con muchos sueños y fantasías, pues es imposible. Pues no es cierto, triunfó. Y podemos ver a cantidad de gente que, que de la nada, ha resuelto su problema económico. Y y otras tantas que nos van poniendo ejemplo del valor. A veces necesitamos guías y para eso yo te invito a que participes en Ayuda y Optimismo. Eso que estamos haciendo ahorita, la verdad es un poquito frío. No existe el calor humano de la vista, de poder hacer las dinámicas que regularmente hacemos y que dan confianza. Platica, por favor, con los compañeros, las compañeras que han estado en Ayuda y Optimismo en las sesiones virtuales. De presencia. Para mí es más virtual esto que esto, pero bueno, estar hablando delante de una pantallita, pues sí, pues no hay otra. Pero el calor humano, y de ese calor quiero conectarte ahorita un poquito. La Madre Teresa de Calcuta se entera de que su amigo el cantante argentino, eh, que había luchado para su esposa y su hijo,
ahorita no recuerdo el nombre de este señor, se estrella y se va al abatimiento, abatimiento eh, por el dolor, que para él lo único que existía ya era su esposa y su hija, y le acababan de decir que el avión se había estrellado. La Madre Teresa de Calcuta se entera y lo va a ver hasta Argentina y lo invita, y él estaba destrozado. Y le dijo, y te lo digo yo a ti más o menos para lo que tú puedas tener en tu ser, le dice la Madre Teresa de Calcuta, todo ese amor, todo ese cariño, todo ese trabajo, toda esa entrega que le has dado a tu esposa y a tu hijo, ¿qué vas a hacer con ese gran caudal que tienes? Yo te invito a que me ayudes, que me acompañes a la labor que tengo de cuidar leprosos. Se va la Madre Teresa y él se convence, la va a ver. Cuando llega, le da asco de ver cómo estaba lavando las heridas, se siente mal, se marea y comienza a vomitar. Y sale la Madre Teresa de Calcuta, platica con él y el Señor tardó tiempo haciendo esa labor altruista. Cuando tú te reconoces de lo capaz que tienes una fuerza enorme que no te puedes imaginar. Los grandes exploradores, los héroes, tanta gente de la que podemos hablar, porque se descubrió su valor, descubrió de lo que era capaz. Pero para eso, ¿qué cosa es lo que tuvo que hacer? Reconocerse a sí mismo, su capacidad, su fortaleza. Y como dijimos al principio, tiene uno que ser como la roca, duro, porque los problemas, igual que el agua, van a quedar a tus pies si pones la intensidad. Tenemos que aceptar nuestras emociones, buenas, malas, el miedo, todo lo que tú quieras. Y al aceptar el amor, el dolor, no lo estás escondiendo. Primero hay que reconocer el problema. ¿Cómo vamos a buscar solución si ni siquiera queremos reconocer el problema? Tenemos que tener la capacidad, la fortaleza, el coraje de enfrentar el problema. ¿Cuál es la naturaleza del problema? ¿Qué cosa es lo que lo generó? Y a partir de ahí ya vamos teniendo conocimiento del problema para poderlo resolver. Y te lo pongo de una forma muy fácil. Mira, cuando va uno con el doctor, ¿qué hace? Claro, hay algunos, ¿verdad? Es cuestión de chisme, de chiste, que todavía no entra el paciente y ya le están haciendo la receta, es otra vacilada. Pero mira, una de las cuestiones que hay en esto es la siguiente. Lo primero que hace el señor doctor, pregunta su nombre, su edad, le miden la presión para que vaya reconociéndose qué tiene. Ahora, ¿qué tiene? Y se le llama diagnóstico. Una vez que se tiene el diagnóstico del problema, se busca la cura. No se puede dar una solución, pues lo que a mucha gente ya no lo acepta es, pues echarle ganas. No, dime cómo, echarle ganas. ¿Cómo? Pues ahorita lo estamos viendo. Reconocer el problema es ganas de resolver el problema, pero el problema porque ya lo conocemos, ya tenemos claro qué cosa es lo que nos está afectando. Y esto podemos verlo de diferentes formas. ¿Cuáles? ¿Somos pobres? ¿Tenemos dinero o no lo tenemos? Lo que tenemos que analizar es el origen, por qué sí o por qué no, y no echarle la culpa al papá, a la mamá, al abuelo, a la pareja, al trabajo, al gobierno y hasta a Dios.
El Señor, el Creador, nos dio todas las facultades para poderlo resolver, pero no están fuera, están dentro de ti. Nadie va a resolver nuestros problemas. Tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, una vez tenemos que reconocer cuál es la índole del problema. ¿Es económico? Bueno, ¿qué quieres ser mañana? Te pregunto, ¿qué quieres ser mañana? Pasado, astronauta, bueno, astronauta no. ¿Qué cosa quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Ni siquiera nosotros sabemos. Entonces necesitamos que proyectar, hacer algo, pero ¿en base a qué? ¿Cuál es el problema económico? Bueno, porque en la familia, la pareja, los hijos, el trabajo, hay que analizar, ¿somos flojos y no hemos ascendido o no nos gusta el trabajo y tenemos que estar a fuerza? Bueno, eso nos está orillando a no hacer las cosas como debemos. Cuando conocemos el problema, vamos a trabajar más, vamos a prepararnos, vamos a innovarnos. Con la familia vamos a ver cuáles son los problemas que todos y cada uno tenemos dentro y nos podemos ir extendiendo a la sociedad. ¿Qué hace falta? ¿Pavimentar la calle? Pues sí, pues no se va a pavimentar sola. Conviértete en líder personal de tu familia y de donde estás habitando. Y entonces las cosas van a comenzar, pero ¿a partir de dónde? De tu confianza en ti mismo, de aceptar tus emociones, aceptar que, que el día y la noche están, que el éxito y el infortunio también están, y que nada es permanente, ni siempre estamos sufriendo, ni siempre estamos felices de la vida, son alternantes. Entonces nosotros tenemos que aprender a valorar en su justa dimensión. Pero para ello, ¿qué? Yo te decía, ¿qué quieres ser mañana? ¿Qué quieres ser pasado? Dentro de 5, 6 meses, un año, no sé. Los planes son tuyos. Pues tener un propósito en la vida. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Perdón. ¿Cuál es tu propósito? Yo creo que todos queremos progresar. Trabajar, pues hay que trabajar más. ¿Qué cosa es lo que me va a producir más? ¿Qué me va a hacer feliz? El trabajo, ya lo hemos dicho en estos foros, el trabajo viene del origen de la palabra inicial, viene de castigo y se quedó grabado ahí. El trabajo no. Cuando el trabajo se hace con gusto, lo harías aunque no te pagaran. Es un placer cuando tú haces lo que a ti te gusta hacer, la tarea que tú quieras, te va a dar gusto, pero necesitas aceptar el papel que has decidido tener en este plano de nuestra existencia, tener un propósito en la vida. Ya lo hemos dicho en algunos foros, dejar de luchar es empezar a morir. Cuando uno tiene un propósito, tiene una aliciente para vivir. ¿Qué es? Pues estar sano, pues hay que comer mejor, ¿verdad? Quiere uno ser aceptado en la sociedad, tiene uno que dar la presencia, el interés, pero si uno mismo está viendo a la gente mal y hace uno cosas indebidas y quieren que lo quiera uno, bueno, y la pareja y los hijos, tiene uno que ser ecuánime, y la ecuanimidad viene, ¿cómo quieres que te traten los demás? Trátalos a los demás. Habrá gente que no esté dentro de esta dimensión. Pero si tú tienes un propósito en la vida, ¿cuál es? Te pregunto. Contéstate hoy al terminar esta plática. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Mejor trabajo? ¿Pasearte? ¿Ser más feliz con tu familia? Pues ya tienes un propósito. Ya tienes, pero hay que trabajar. El propósito solo, si nada más lo tenemos en la cabeza y no accionamos, pues ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada.
absolutamente nada, nada. Caramba, si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello, si yo tuviera la inteligencia, si yo tuviera el valor, si yo tuviera las ganas, si yo tuviera, pues porque no hay propósito. Cuando tú ya tienes un propósito en la vida, el que sea, te va a dar vida. Mientras más propósitos tengas en la vida, son mejores. Y ahí va lo más pesado de todo esto. Es que tengo que trabajar. Nadie te va a dar la salud, nadie te va a dar el, la sabiduría, nadie te va a dar la satisfacción si no te mueves tú. Pero tienes que aprender de las experiencias, tanto negativas, que son el motor que nos hace la necesidad, decía Platón, entre otros. Es Facundo Cabral, perdón, se me había olvidado. Facundo Cabral es el señor que vio la señora María Teresa de Calcuta. Él fue el hombre que cambió. Perdón por la interrupción. Pero tenemos que aprender a valorar tanto las experiencias negativas como las de éxito. Las negativas, pues las negativas, hay gente que nos quedamos empantanados, nos quedamos atorados, nos quedamos encarcelados. Ya en una conferencia que nos tocó la fortuna de participarles, rompe las cadenas que te atan a un pasado doloroso. Todos tenemos eso, para bien o para mal. Ustedes vean a la gente muy exitosa, pero demasiado exitosa, y muchos de ellos se van a encontrar que tuvieron un principio muy triste, muy, muy difícil, pero que lucharon para poder llegar a ser lo que llegaron a ser. Artistas, inventores, de todas las ramas del conocimiento humano, en el arte, en la ciencia, en la cultura, en el deporte. Eh, Hay ejemplos magníficos de gente que decían que no podía hacer nada. Recordemos, por ejemplo, el dolor que pudo haber tenido el señor Tomás Alva Edison si su mamá le hubiera dicho lo que le había dicho el director. Le dio el papel al niño y el niño se lo llevó a su mamá y la mamá se puso a llorar. Y bueno, pues le di, ¿qué dice mamá? Que la escuela y los maestros no son tan buenos y que yo te tengo que enseñar y te voy a enseñar. Cuando muere la mamá, Tomás anda buscando las cosas y se encuentra con el papel. Bueno, ¿qué decía ese papel? El papel le decía a la mamá, no podemos tener más a su hijo aquí porque es un retrasado mental, porque no pone atención, porque no sirve para la escuela. Y la señora se puso a llorar, estaba llorando. ¿Qué dice? Que son incapaces, hija, pero yo te voy a ayudar. Lo que le estaba leyendo fue eso, pero la señora no se puso a lamentar, le enseñó y fue uno de los mejores inventores del mundo. Y te quiero yo transmitir este poema de el señor Mario Benedetti. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Por favor, dense un abrazo, quiéranse, porque el niño interior que todos llevamos dentro necesita que lo alimentes, que le des confianza, que lo protejas. Y ese niño hoy
con una apariencia de adulto, sigue estando dentro de ti. Búscalo. Y tienes que aprender a experimentar lo bueno y lo malo. Lo bueno para muchos, y yo me cuento entre ellos, lejos de lacerarme el dolor, de ponerme en un rincón y andarme escondiendo, y la gente que me conoce en varias partes sabe, es superar, siendo resilientes, enfrentando el problema. Claro, hay unos más grandes y otros más chicos, pero nos vamos enfrentando a la vida. Es el valor que yo quiero que recuperes en esta charla, que aprendas a experimentar tanto, tanto el dolor como la alegría, porque ya lo dijo un señor que fue militar y le escribió, me parece que fue Eisenhower, no me recuerdo ahorita, y le escribió a su hijo: cuando trates al éxito y al infortunio como dos impostores, serás hombre, hijo mío. Es lo que tenemos que hacer, pero para ello necesitamos seguir trabajando. ¿Y cómo vamos a hacerle? Bueno, pues tenemos que tener el apoyo social. El apoyo social que doy y qué me da la sociedad. ¿Qué me da? ¿Qué doy a mi familia? ¿O soy problema o soy la solución? ¿Qué cosa es lo que estoy haciendo yo para poder buscar en ellos la satisfacción? Y bueno, dentro de estos puntos principales, para que los guardes en tu memoria y recuerda que los temas los puedes adquirir en la asociación una vez que se reabran todos estos espacios que puedes establecerlo y te van a servir, puedes comprar muchos temas y dentro de estos puntos principales que está la confianza en uno mismo, aceptar tus emociones, buenas y malas, tener un propósito en la vida, puedes aprender de las experiencias, ya sean positivas o negativas, también, porque hay dos tipos de maestros, aquellos maestros positivos que te enseñaron a leer, escribir, tus papás, tu mamá, la gente bondadosa, pero yo también pongo la otra que le llaman de otra forma, los dolores, los golpes y todo eso. Quítale eso, llámales experiencias. Y entonces vas a tener éxitos y las experiencias. ¿Por qué? Porque se asaltan por ahí. ¿Por qué me tengo que ir por allá? Entonces no aprendí. Si malcuido mi salud, a la familia y todo, pues ¿qué voy a tener? Pues experiencias malas, ¿verdad? Y bueno, la familia, la sociedad te necesita. Y te necesita también, ¿qué crees? El entorno en el cual vivimos, la tierra. No tenemos otro planeta para irnos. Si no cuidamos esto, de recoger la basura, que no se vaya a, a tapar las cañerías, se tapan las cañerías, va. Y seguimos acabando los bosques y, y se rompe la cadena alimentaria. Estaba yo enterándome hace algunas semanas de que están muriendo por millones las abejas de Sinaloa, de Michoacán y de Quintana Roo, por eventos, los incendios y todo esto. Y saben que ellos polinizan y si se mueren se va a romper la cadena. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos ya aterrizando y les quiero decir, por ejemplo, que hemos puesto, mis compañeros conferencistas han puesto muchos ejemplos de lo que hay que tomar como ejemplo. La crisálida, aquello que envuelve al gusanito, que lucha para salir y una vez que sale se vuelve en una hermosa mariposa.
Tenemos que hacer cambios. Si algo no nos gusta, hay que enfrentarlo, no hay que esconderlo. Y te suplico de la manera más atenta, que descubras la esencia de tu ser, todas las facultades que tienes. Algunos tendrán el cuerpo, el físico para sus propósitos, otros tendrán la inteligencia, otros tendrán la creatividad, otros tendrán la sensibilidad para el arte, para la música, la danza. Por favor, descubre cuáles son tus cualidades. Trabaja y sé tú, porque la esencia del ser, la luminosidad está dentro de ti. No la busques fuera, al contrario, para quitar la oscuridad de este mundo, vuélvete luz, vuélvete luciérnaga. Y como un cerillito ante tanta oscuridad que puede estar rodeando la situación que estamos viviendo ahorita con, con la salud pública y todo eso, que te descubras tú como un ser humano que puede transformar, que tiene el coraje, que tiene la creatividad, que tiene todas las facultades para ser mejor. Y bueno, pues, perdón, terminamos diciendo, la fuerza dentro de ti. No busques por fuera. Papá y mamá hicieron lo que tenían que hacer. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Te pido que te reconozcas, que eres un ser grandioso, que has tenido muchos éxitos y el dolor, todos lo hemos tenido, algunos más, algunos menos, pero cuando tú te reconoces, cuando tú aceptas el dolor y no lo andas escondiendo, porque como germen va a seguir creciendo, ¿no? Reconocer que hay problemas y que la confianza la tenemos dentro de nosotros, que tener un propósito en la vida, el que sea de superación positivo, piensa positivo, y entonces se te van a dar muchas formas de poder vivir, de poder existir. Aprende a experimentar tanto el dolor como lo mejor, lo positivo. Vivimos en una sociedad y entonces tenemos que ver qué cosa más hermosa es decir, no qué me puedes dar, sino qué puedo hacer yo por ti. Tú eres capaz, tú tienes valor, ah, tienes todo para ser feliz, pero tienes que reconocer que tú eres el arquitecto de tu propio destino. Termino con esto porque me parece importante. José Ortega y Gasset, filósofo español, escribió algo que dijo, yo y mi circunstancia, y que lo traducimos, yo, primero el responsable de todo soy yo y mi circunstancia. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos, con la edad, con el género con el que tenemos, la familia? Ya lo tenemos. No podemos crear fantasías, basarnos en nuestra realidad. Y yo te pido que reconozcas por un instante, para cerrar esto, por un instante cierra los ojos, hazlo como un ejercicio, cierra los ojos, respira, la espina dorsal recta, levanta un poquito la cara, busca estar en el vacío, no hay tiempo, no hay espacio, no hay circunstancias, no hay nada. Y de repente, siéntete que eres una luz que se comienza a expandir, una luz que se comienza a expandir de tal forma
que toma conciencia de sí y despacito, despacito inicia a abrir los ojos despacito, despacito, despacito. Ahora, por favor, maravíllate, maravíllate de todo lo que está a tu alrededor, de la belleza que hay, de todo lo que está, como si fueras un bebé que apenas está queriéndose conocer, como la crisálida. Ten confianza en ti mismo, vales mucho, eres un ser único e irrepetible. Y bueno, la fuerza está siempre dentro de ti. Muchas gracias. Namaste. Gracias.